Buenos días, Walter, ¿me escucha? Claro que sí, Nelson. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda esa audiencia chévere de Ya Hablando Claro? estamos, ya estamos ready, como decimos. Ahora sí lo vamos a ver, ya estamos. Ahora sí ya te estamos viendo, Walter. Ahí Muchísimas sí. gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros, gracias por poder acceder a hablar de algo que definitivamente apasiona a la gente, le gusta, que es la política, aunque existe un gran porcentaje de personas que sí son así como medias apáticas de, quisiera tu comentario sobre esto, quisiera tu percepción sobre Sí, efectivamente la gente que de pronto dice, ay no, la política, pero que indirectamente somos políticos todos. Bienvenido, Walter. muchísimas gracias, Nelson, de nuevo. Y muchas gracias por este espacio que das a otros políticos que llevamos la política, vale la redundancia, de una forma diferente. Si bien es cierto, estaba escuchando la entrevista que tenías con Palmira, Ah, por chévere. supuesto. Estaba escuchándolo muy atento. Y yo discrepo un poco del tema, ¿no? Si bien es cierto, la gente está harta de esos políticos mentirosos, de esos políticos demagogos, de esos políticos que ya se tornan mitómanos, ¿no? Claro. Y de todo, mejor dicho, que prometen cosas que nunca van a cumplir, que te bajan el cielo y la tierra. Entonces, no, de ese tipo de políticos no deben existir definitivamente, y si es que existen, la gente no les debe de creer. Simple, simple. O sea, ahora, no todos los políticos somos como un Lazo, no todos los políticos Claro, somos hay de como... todo también, ¿no? Exactamente. O sea, algunos hemos entrado a la política hace muy poco, a la política partidista me refiero, y entramos con unas ganas de servir porque ya tenemos la experiencia de haber servido. Entiéndase, yo en lo personal, y te hablo muy sinceramente, yo tuve 25 años siendo presidente o director de una fundación, y Ok, yo he palpado el tema de la necesidad de mucha gente del sector donde yo trabajaba, era mi campo de acción. claro. Yo sí puedo decir de que yo gestioné muchas cosas en favor de la gente, ¿verdad? Desde mi trinchera, que no he sido un político, no he sido alcalde, prefecto o esto, pero he ayudado a mucha gente. Ahora, estamos hablando de que ahora con el tema partidista, tengo más amplitud de Claro, poder apoyar. Y los que nos metemos en política debemos ser claros. Nosotros, en primer lugar, el poder es efímero. claro. O sea, lo tienes tú ahorita y después no lo vas a tener. Así es. Dos, tienes todas las herramientas para poder ayudar. Ayuda, pues. Ujú. Así de simple. Estamos hablando que tengo la filosofía, si tú estás bien, o sea, perdón, si la gente está bien, tú vas a estar bien también. Por supuesto. Así de simple, o sea, ¿por qué se complica? Tampoco, yo estoy en contra de esos políticos de que hoy van a pedir el voto, te dan el número telefónico y ya después cuando están en el puesto ya ni siquiera te reciben la llamada. Claro. Eso hay muchísimos y yo detesto eso. Inclusive yo soy de las personas en que doy mi número telefónico y yo mismo contesto. Que ahora no se contesta una llamada cualquiera porque no se Yo, sabe quién. claro, por el miedo de la vacuna, Pañaño. Exactamente. Yo lo que les digo siempre a mi gente es, mándame un mensaje primero, Ajá. te identificas quién eres y yo inclusive te devuelvo la llamada. Ujú. O sea, yo lo hago. Y yo lo hago siendo candidato, como cuando fui consejero del Consejo de Participación Ciudadana, cuando fui director provincial del Consejo de Participación Ciudadana, cuando fui asambleísta principal en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de yo siempre he sido lo mismo. Y yo, como le digo a mi gente, yo como en tarrina y como en vereda, o sea, así de simple. Claro. Yo me puedo ir a comer un pescado frito, como me fui en la H y no me acuerdo la otra calle, que me invitaron. Por supuesto que Walter, sí. pero este tema de la política va por el asunto de los porcentajes de indecisos. Que indecisos tampoco quiere decir que te caiga Que, mal, sino que termina siendo así como, ya no sé por dónde ir, no sé para a dónde ver, agarrar. y también tenemos que estar claros, Nelson. A veces las encuestadoras hablan de indecisos es porque a ellas no le quieren decir por quién van a votar. Exactamente,
Claro, O sea, también hay que ser claro. Yo, por ejemplo, ahora que estoy más en territorio, porque estoy claro, están en visitando campaña. sectores de mi distrito 3, que soy por cierto, de la lista 5 Ahí está, de la tranquilo, que está ahí, proporcional. candidato a la asamblea RC5, ahí está en la marquesina. Ok, entonces yo, por ejemplo, yo converso con la gente. Yo sí me quedo un rato conversando con la gente y cuando detecto a alguien que dice, no, todavía no sé por quién votar. A ver, ¿por qué no te decides? Claro. ¿Qué te hace falta? No es que no conozco a Luisa González. Ok, a ver, conozcamos a Luisa González. Es así, esa, ta. Le doy toda la descripción de la hoja de vida de ella, le digo qué es lo que hizo en su momento cuando fue ministra, cuando fue canciller, bueno, todas las Ujú. infinidades de cosas, le hablo de que es mujer, si es mujer le tengo que decir que debe haber espíritu de cuerpo, bueno, Claro. y la hago conocer a mi compañera, porque la conozco personalmente, porque fue compañera mía en la Asamblea Nacional y pude intercambiar momentos con Luisa. Entonces, la conozco de cerca, conozco el partido, conozco el objetivo de mi movimiento y por ende yo sí puedo hablar sobre mi proyecto político. Y aparte de eso, sé lo que hice como asambleísta alterno, principal y ahora que estoy de candidato, lo que me falta todavía por hacer y lo que nos falta por hacer todavía como bancada. Claro. Entonces, estamos claros y el objetivo principal que tiene mi partido político es el bienestar de la gente. Entiéndase que estamos jugándonos el futuro de nuestra gente. Si bien Ujú. es cierto, muchos pueden decir, no es que es un año y medio nada más, un año menos. A ver, pero estamos hablando de que es la forma de cambiar en un año y medio, se debe de cambiar la realidad que vivimos en Y sí se estos puede, momentos. Walter, digo, con Por voluntad, supuesto que con puede. asamblea y con presidente. Y con voluntad política, Nelson. O Claro. sea, estamos hablando que Luisa estuvo en todo el tiempo de ese gran cambio que tuvo el Ecuador en 10 años. Ella sabe cómo hacerlo y lo que tiene que hacerlo es adaptarlo a la realidad que vivimos. Claro, claro, Así claro. de simple. Ahora, Y de empezar con el tema de jóvenes también. claro. Ahora, Y que ella Luisa, lo sabe hacer. el hecho de que no sea conocida termina también siendo algo, digo, no sé, bueno, porque tampoco le pueden acusar, señalar o alguna cosa. Y en este caso ustedes, la estructura, que son más conocidos, que ya tienen función, que ya tienen, empujan ese Claro, cuadro que por podría ser supuesto. interesante, ¿no? Mira, Luisa tiene un carácter muy fuerte. Es una de las asambleístas, o fue una de las asambleístas con carácter más fuerte de la Asamblea Nacional. Y creo que podrían ustedes identificarla y verla en sus distintas Ujú, intervenciones en la Asamblea. ujú, Y aparte de sus redes sociales, ella es muy fuerte. ujú, Entiéndase de que se le para a cualquiera. ujú, Así de simple. Entonces, una mujer aguerrida, una mujer con conocimientos, y digo con el conocimientos por la experiencia que tiene, ujú. una abogada que sabe cómo también tener todas las estrategias adecuadas, una mujer que ha pasado por varios ministerios y varios puestos de trabajo para poder lograr también el bienestar de la gente, es un currículum suficiente para poder hacerla conocer a la Claro, gente, claro. poder decirle, ella es la mejor candidata, al menos de los 7 candidatos. Yo, por ejemplo, le he pedido a Daniel Noboa, que también lo conozco porque fue mi compañero de la Asamblea Nacional. Claro, Y él es excelente personaje, pero le falta todavía mucho para ser un presidente. claro. Y qué bueno que él tenga todas esas perspectivas, tiene el recurso económico suficiente, pero estamos hablando de que no tiene ese carácter para poder en estos momentos, en este momento cambiar al Ecuador. Claro. Conozco al señor Villavicencio y conozco de qué pata cojea, pues también. Sé el tipo que es un miserable, pues. Entiéndase que el tipo es un vacunador de alto vuelo. Estamos hablando de que es un señor que solamente se pasó gritando y odiando a la bancada de UNES, nada más. No entregó ni un solo proyecto para la Asamblea Nacional, porque era presidente de fiscalización, puchica. Pero hay otros presidentes que sí entregaron proyectos de ley, pues. Entonces, él se pasó solamente, entre comillas, investigando lo que a él le convenía
y utilizando la presidencia o la comisión de fiscalización para sus intereses, nada más. Entonces, por eso yo sí puedo hablar del señor Villavicencio. Estamos hablando de Yacu Pérez, por favor, ya tuvo su tiempo y no respondió. Y de paso tuvo 2 años, y en 2 años dañó su propia imagen, que estaba entre comillas construida. Pero eso fue porque se fue de Pachacuti, Walter. Le afectó mucho el hecho de haberse salido. Mira, no solamente de Pachacuti, porque Pachacuti se vino a menos también en los 2 años de intervención dentro de la Asamblea Nacional, pero el señor se consagró a Lazo, pues. Estamos hablando de que se puso de acuerdo con Lazo para aplaudirlo cuando estaba dañándonos. Se puso de acuerdo con Lenín Moreno también. Entonces, no vengan aquí a querer ser los Jesús consagrado para poder decir que va a salvar al Ecuador. Por favor, no así. Que no me venga a decir tampoco Otto Sonnenholner a decir de que él es joven, es profesional. Sí, todos son profesionales. Todos son profesionales que yo sepa. Todos los candidatos lo son. Y él, como lo dijo Palmira, carga una mochila, pero es que no es la mochila, es él. Él fue el gobierno del señor Lenín Moreno. Él fue el que aplaudía las cajas, los féretros de cartón. Él es el que aplaudía cuando no se entregaban medicinas en los hospitales, porque se pasó en turisteo por los hospitales y no hizo absolutamente nada. Por favor, que no tengan el cinismo ahora de venir a decir, nosotros somos lo que vamos a recuperar, el país, que no sé qué. No, por favor. Walter, pero en ese sentido, por ejemplo, la renuncia de Otto no termina siendo algo bueno para él. A ver, fue algo que ya no pudo sostener. Que no vengan a decir que él en todo el tiempo que estuvo no pudo accionar cosas buenas para el país. Estamos hablando de que el señor Lenín Moreno era un pelele. E inclusive hay un video donde le dice qué decir en una sabatina, bueno, no sé si es sabatina, no sé, en una cadena nacional. Sí, una cadena. Iban a salir un comunicado. Ni siquiera sabía qué hablar y el señor Sonnenholner es el que le decía qué decir. Entonces, estamos hablando de que si se atrevía a hablarle de esa forma al presidente de la República, es porque él tenía poder dentro de ese gobierno y que no lo hizo, porque no quiso, porque no supo, que se fue 2 años y que quiso lavar su imagen para que la gente no se acuerde de lo mal que fue de vicepresidente. Bueno, pero aquí estamos para recordárselo. No podemos repetir esas realidades del 2019, del 2020, del 2021. No podemos repetirlas, ecuatorianos. No equivocarse nuevamente. Estamos hablando de que hoy por hoy nos jugamos el bienestar de nuestros hijos, nos jugamos el bienestar de nosotros mismos, el futuro de nuestros abuelos, de nuestros compañeros de la tercera edad. Porque estamos hablando que hoy por hoy intentan hasta meterle la mano en los décimos que ustedes reciben para poder así jubilarse. Y no hablemos de INA Paper, no hablemos de Pandora Papers, no hablemos de... Pero te voy a preguntar de eso, Walter, con la asamblea que va a conformarse. Maritza Carrillo te envió un saludo en Barcelona, España, dice todo RC5. Maritza Carrillo. Gracias, Maritza. A ver, entonces, esta nueva asamblea, que definitivamente va a tener, si es que las encuestas lo dicen como va, porque todo se cambia, todo, no hay seguridad. Pero sin embargo va a haber una representación muy fuerte de ustedes. ¿Van a retomar ciertos aspectos con esta nueva asamblea? Y en concreto, por ejemplo, la fiscalización o el juicio a Lazo, ¿podrían reactivarlo? Mira, hay cosas que todavía quedan mucho por hacer. Como yo le digo a los medios, hay todavía en bandeja de entrada de la Asamblea Nacional, hay más de 20 leyes que hay que trabajarlas, porque inclusive nosotros teníamos leyes que venían del periodo anterior y otras que venían de un periodo mucho antes, y las estaban retomando con la presidencia de Saquicela. Entonces, estamos hablando de que todavía hay mucho por hacer dentro de la Asamblea Nacional. Ajá. Y de ahí lo que nosotros le incrementemos dentro de la Asamblea. Pero estamos hablando de 1 año y medio, nada más.
y que lo van a retomar el siguiente periodo de la Asamblea Nacional. Esperemos que se cristalice la Asamblea Constituyente o veamos qué es lo que se tiene previsto para este año y medio que falta. A ver, hay mucho por hacer, pero que ya está planteada. Tenemos que retomarlo y a su vez tenemos que plantear reformas de eso y reformas de lo que viene. Por ejemplo, en mi caso, yo entregué 2 proyectos de leyes durante los 8 meses que yo estuve de principal. Y la fiscalización es vital en la Asamblea Nacional. Claro. Tenemos que fiscalizar a estos ministros que están en estos momentos llevándose el dinero. Por eso, pues, claro, Nelson. eso te decía. Ajá. Tenemos que retomar el tema de las pretensiones de tener un juicio político en contra de la fiscal también, y no por odio, porque nosotros no nos basamos en el odio, nosotros nos basamos en los hechos. Nosotros sí vemos hechos y no personajes. A nosotros nos importa que sea Diana Salazar o quien sea, pero estamos hablando que hay una Fiscalía General del Estado que no ha perseguido delitos, ha perseguido personas. Y ha tenido celeridad cuando es en contra de los correístas y no en contra de los delitos de este y del anterior gobierno. Estamos hablando de que tenemos a una fiscal que ha incumplido sus funciones, ministros que no han hecho su trabajo, ministros que han dejado a la buena de Dios las cosas. Podemos descubrirla, las carreteras, mi querido Nelson, son un desastre. Me ha tocado en este mes viajar a distintas partes del país porque estoy en mi tesis doctoral al final y he tenido que movilizarme y es un desastre, pues. Claro, es horrible eso. Estamos hablando de que todos los días hay sicariatos, todos los días hay muertes por distintos lados. ¿Qué hace el ministro del Interior? ¿Qué hace el comandante de la Policía Nacional? No, cuando hay un apresamiento de 3, 4, 5 delincuentes, sacan las noticias fuertísimas. Pero, ¿qué pasó con el sicariato de ayer, por ejemplo, en Machala? ¿Se ha sabido algo? Nada. No se ha sabido absolutamente. ¿Qué ha pasado con todos los sicariatos que en la Florida, al sur de la ciudad, al norte de la ciudad? ¿Qué ha pasado? Nada. Pero cuando es un personaje de ellos, cuando hay un robo allá en San Borondón, ahí sí empiezan a investigar y empiezan a decir, no, que por acá se desplegó tantos policías. Pero cuando es un robo común, teniendo inclusive cámaras, no pueden ni siquiera detectar, ni siquiera pueden anular los carros que roban. Por favor. Claro. Aquí hay celeridad cuando es en contra de cualquiera de los borregos, los correístas. Pero cuando es de amigos de ellos, el caso Danubio, ¿qué pasó? El caso de la venta del ministerio, ¿qué pasó? Claro, la agricultura. ¿Qué pasó? Flopec. La aduana. ¿Qué pasó con la aduana? Claro, el Danubio. ¿Qué pasó con Flopec? Siguen los mismos, Nelson. Por favor. Y que a mí me vengan a decir de que Villavicencio dice de que está yéndose en contra de la corrupción. Por favor, si es candidato de Lazo. Entonces, que no vengan con doble moral. Aquí, dizque burros con disfraz de leones. Por favor, hay que ser coherente. Un saludito, Omar Novoa por acá nos envía un saludito. Walter, en todo caso es importante lo que vaya a ocurrir con la presidencia, porque yo siempre creo y digo que debe ser el presidente o presidenta y la asamblea. Ahora, con lo que comentó Palmira, con lo que ustedes tienen datos, ¿qué estrategia o qué hacer para asegurar, más allá de que pueda existir la alta probabilidad, pero para asegurar esa primera vuelta? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mira, nosotros nos estamos desplegando a todos los territorios. Todos los candidatos, sean principales y alternos, nos estamos desplegando a territorios con nuestros brigadistas y nuestra militancia para poder ir a sectores donde sabemos que no estábamos bien en el 2023 o que no estábamos bien en el 2021.
Entonces, nos estamos yendo a todos estos sectores, hablando con la gente, explicándole de que la mejor opción es Luisa González y Andrés Arauz de la lista 5 de la Revolución Ciudadana. Estamos dándole garantía los 10 años que tuvimos, donde sí se manejó de buena manera, con políticas adecuadas, con planes y proyectos bien estructurados y operativos dentro de los diferentes ministerios. Estamos conversando con la gente, entre comillas, indecisos, porque de que sí la hay. Claro, claro. Lógicamente, cuando nosotros muchas veces llegamos, en lo personal te digo, a mí sí me dicen, yo no voté por ustedes en el 2021, pero esta vez sí lo voy a hacer, porque ya me sé de este señor Lazo y del traidor y mentiroso de Lenín Moreno. Y por ende, de Villavicencio, de Otto Sonnenhorst, porque son parte de los gobiernos anteriores, porque son patrocinados por Lazo y por Lenín Moreno. Otros, en cambio, me dicen, Walter, yo no conocía a Luisa González. Bueno, toma, aquí está el currículum de ella, aquí está el posible plan de trabajo de ella, así que estúdiala, yo le digo, estúdiala, investigala, y si tú crees que es la mejor opción, vota por nosotros. Otras mujeres, dice, yo no conozco a Luisa González, pero voy a votar porque soy mujer y porque voy a apoyar a las mujeres. Claro, eso también es bueno, ¿no? Hay de todo. Y ya te digo, cuando me encuentro con gente que dice, no, es que Correa va a venir a gobernar. Bueno, ¿qué más garantía te da de que un hombre exitoso desde 16 años que estuvo en el gobierno con nosotros, dio dignidad y orgullo ecuatoriano en 10 años, y a partir de eso, a pesar de su persecución dentro del país, es todo un bestseller a nivel internacional? Un hombre que da orgullo internacional cuando él dice soy ecuatoriano y fui presidente por 10 años con 14 elecciones ganadas consecutivamente. ¿Qué más garantía tienes de tener a una excelencia de presidente y de quién sabe si en el 2025 también sea nuestro candidato a vicepresidente o a presidente? ¿Quién sabe? Todo puede pasar y creo que ese es uno de los caminos que yo he consultado con algunos miembros de la RC y me dicen que el camino va por ahí. Walter Gómez, muchísimas gracias, mi querido amigo, por siempre darnos tu tiempo para conversar, esperando que todo salga bien, esperando que sinceramente el 20 de agosto se termine a las 12 de la noche, ojalá que no exista la segunda vuelta y que definitivamente podamos irnos a dormir ese 20 de agosto con un resultado. Tus palabras para despedirnos. Solamente para decirle a toda la audiencia, no tenemos tiempo ya para recuperar el Ecuador. No tenemos tiempo ya para improvisados. Es necesario tu voto por ser mujer, por tener un currículo impecable, por tener la experiencia suficiente para poder lograr el resurgir del Ecuador. Así que por ti, por tu familia, por nosotros los ecuatorianos, por Luisa González y Andrés Arauz de la lista 5, por la Revolución Ciudadana y todos sus asambleístas nacionales y provinciales. Muchísimas gracias y por el resurgir de la patria. Nos vemos, Walter. Chau, chau. Muy bien, ahí estuvo Walter Gómez, candidato a la asamblea. Pues bueno, nada, esperando ver qué pasa. Solamente nos queda analizar nada más, ¿no? Nos queda analizar, escuchar lo que dice Palmira, escuchar lo que dice Walter, escuchar lo que dicen muchos otros. Hay criterios divididos, hay quienes creen que Luisa sí puede alcanzar la primera vuelta, hay quienes creen como Palmira que está un poco complicado, pero que todavía falta un mes. Me parece que hoy arrancan las elecciones, así que mi querido candidato, si quiere poner publicidad de su campaña en nuestro noticiero, hágalo. Es la oportunidad, yo le abro las puertas a todos, eso no es pecado, eso no es delito, es más bien necesario y oportuno. Ojalá se animen más personas a poner publicidad.